Así que muy buenos días, bienvenidos a esta mini jornada que vamos a dedicar a la presentación de los resultados preliminares de este estudio, la competencia digital docente en las universidades españolas, que como sabéis se ha hecho en todo el territorio nacional y que ha sido impulsado por CRUE Universidades Españolas a través de las dos comisiones de TIC y de docencia, junto al JRC de la Comisión Europea. En primer lugar, como digo, en nombre de mi querido amigo y colega Ángel y yo mismo también, una bienvenida a todos, un saludo especial también a Yves Puni, que es el representante del JRC, al que luego le vamos a dar la palabra. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y luego simplemente comentaros, antes de hacer una mínima presentación a Ángel y yo mismo, la secuencia de esta mini jornada. Después de la intervención de Ángel y mía, va a intervenir Yves Puni en representación del JRC de la Unión Europea. Luego, Juan Ramón Velasco de la Universidad de Alcalá y Pedro Miguel Ruiz de la Universidad de Murcia, en representación de ambas sectoriales, van a presentar los datos de participación. Y finalmente, Marsal Mora de la Universidad de Alcalá y Juan Ramón Lacalle de la Universidad de Sevilla pues van a presentar las primeras conclusiones de este estudio que todos conocéis bien. Bueno, como bien sabéis, porque ya lo comentamos en la presentación que hicimos hace algo más de un mes o quizá un poquito más, 2 meses. Se cumplen ya 4 años desde que surge la iniciativa de este proyecto gracias al nuevo modelo de competencia digital docente, conocido como DigiComEdu, que presentó el JRC en el 2017, en julio del 2017, en la reunión del grupo de trabajo FOLTE, Formación Online en Tecnologías Educativas de CRUE TIC. En estos 4 años se ha hecho un trabajo creo que muy intenso, en donde bueno, muchas personas del ámbito de las TI, traductores del ámbito de la docencia, por supuesto, estadísticos y también de los dos propios grupos de trabajo, tanto el de docencia online como el de formación online y tecnología educativa, de ambas sectoriales, pues han estado trabajando hasta llegar a esta última fase que se presentó y se lanzó en junio, que es la del lanzamiento del cuestionario final ya para todas las universidades que quisieran participar, más allá de las primeras que se incorporaron en la experiencia piloto, ¿no? Todas las universidades que han participado han trabajado en una encuesta que se ha basado en un modelo, ese que acabo de comentar, el DIGCOMEDU, y también el modelo OpenEDU, que recoge 22 competencias que se estructuran en torno a 6 áreas, con una 7ª más que hace referencia a la educación abierta. Han participado más de 5.000 docentes de 51 universidades españolas, lo que convierte este estudio, del que hoy, como digo, presentamos los resultados preliminares, en el estudio a nivel institucional sobre competencia digital docente con más impacto de los últimos años, no solamente en el ámbito español, sino también en el europeo. Está claro que los beneficios de este estudio son bueno, importantes, por un lado, para el propio profesorado, que va a poder disponer de una autoevaluación, vamos a decirlo así, de una evaluación de cuál es su nivel en competencias digitales, que como sabéis se ha clasificado en torno a 6 niveles diferentes, desde la A1 hasta el C2, que recibe cada profesor a título individual un informe detallado sobre su nivel y por lo tanto puede ayudarle a bueno, diseñar cuál debe ser su formación particular a la que debe dedicar esfuerzo, ¿no? Por otro lado, también es importante los resultados de este estudio para las universidades, para cada universidad, que de manera global y agregada pues puede conocer cuál es el nivel en competencia digital de su profesorado y, por lo tanto, igualmente diseñar su estrategia formativa en esta parcela, que no hace falta que digamos que si ya, como digo, para nuestras universidades era importante antes de la situación actual generada por la pandemia, en estos momentos yo creo que no hay duda de que juega un papel fundamental. Pero también es importante para CRUE como Asociación de Universidades Españolas, porque por un lado también le sirven para orientar una propuesta formativa desde el punto de vista de CRUE, también, y esto no es menor, para posicionarse como sistema universitario español al que representa, pues en este escenario un tanto alocado al que estamos llegando después de la pandemia, en donde la digitalización y las tecnologías digitales pues están
jugando un papel y van a jugar un papel, pues yo creo que estelar, ¿no? Y es importante que el sistema universitario español esté posicionado en este ámbito. Todos sabéis que, bueno, los diseños que se han hecho para las líneas estratégicas en las que hay que gastar los fondos europeos, los famosos Next Generation y demás, ponen uno de los focos más importantes de atención en el tema de la formación en competencias digitales y, desde luego, las universidades españolas tienen que posicionarse ahí, no solamente como centros en los que hay que formar a su propio personal, sino también como elementos formadores para el resto de la sociedad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que con esto acabo. En el momento en el que estamos, este proyecto nos parece de especial importancia. Ya nos lo parecía con anterioridad, ya digo, hace 4 años que se inició esta singladura, pero en estos momentos, si cabe aún más, pues tiene una importancia, una relevancia, pues yo creo que es por todo aceptar. Así que, bueno, agradecer a los que están trabajando en este proyecto, que son muchos, su colaboración, y esperemos que sea de gran utilidad. Solo adelantar, aunque luego lo van a comentar mis colegas, que los resultados definitivos está previsto que se presenten tanto en español como en inglés el próximo otoño en este. Pues nada más, querido Ángel, querido amigo, cuando quieras. Gracias, Juan. Bueno, buenos días otra vez a todos y a todas, ¿no? Y saludo especialmente, obviamente, además de a mi colega, ¿no?, y amigo, también quiero el rector y presidente de CRUETIC, ¿no? Pero también quiero saludar especialmente a Yves Cuní y a Juan Ramón Velasco y a Pedro Miguel Ruiz, que desde las dos, digamos, lados del estudio han trabajado de una forma extraordinaria. Y a toda la gente, ¿no? También saludo, pues, a los miembros que veo aquí de las dos sectoriales, CRUETIC y Pluridocencia, ¿no? En especial bueno, ya he saludado a Pedro Miguel y a Ernesto Anavitarte, el secretario de Pluridocencia, y a toda la gente que está aquí. Y lo primero es agradecer todo el trabajo que se ha hecho, ¿no? Decía antes Juan, que hará aproximadamente, yo creo que ya casi 3 meses, ¿no?, que hicimos aquella presentación, ¿no?, en otra videoconferencia, que era de alguna manera el último pistoletazo de salida, y ahí decíamos la importancia, ¿no?, de que esta encuesta realmente, de que este estudio tuviera una participación verdaderamente amplia y permitiera, ¿no?, obtener una imagen o una foto, si lo queremos decir así, que nos diga cuál es la radiografía de las competencias digitales de nuestro profesorado. Con las cifras que acaba de comentar Juan, de participación de personas, de participación de universidades, me parece que ese objetivo está absolutamente cumplido. Es decir, que los resultados que ahora nos vais a adelantar y que, como dice Juan, pues en el otoño ya serán, en fin, presentados o publicados de una forma, valga la redundancia, más formal, creo que nos dan una imagen muy completa, muy detallada de cuál es ese marco de competencia digital. Y yo creo que Juan lo adelantaba hace un momento, esto es fundamental para el futuro y para la definición de las líneas de estrategia de CRUE y de las universidades españolas. Lo era hace ya años, ¿no? De hecho, como antes hemos comentado, esta es una iniciativa que hay que irse 4 años atrás para empezar a hacer la trazabilidad. Digo, por tanto, era ya una absoluta prioridad y era una determinación de las universidades ir hacia la transformación digital en general y, muy en concreto, hacia lo que desde ese punto de vista de ese cambio digital va a requerir la enseñanza, va a requerir la docencia, ¿no? De ahí que la iniciativa sea conjunta entre CRUETIC y Pluridocencia. Bueno, si ya lo era antes, pues creo que todos tenemos claro que después de lo que ha sucedido con la pandemia, después de esa transformación que tuvimos que hacer tan acelerada, ¿no?, tan traumática el año pasado, y de toda la transformación que hemos tenido que hacer este curso, ¿no?, más
más pautada, con una cierta mayor capacidad de planificación, pero creo que el reto futuro de incorporar todas las competencias digitales a nuestra enseñanza de nuestros estudiantes es verdaderamente clave. No vamos a poder, digamos, sobrevivir si no conseguimos ese nivel de competencia digital de nuestro profesorado y, por supuesto, de nuestro personal y de nuestro estudiantado, ¿no? Pero empezando por el profesorado. De manera que yo creo que es un momento importante poder presentar hoy este estudio, ¿no?, de las competencias digitales, y yo creo que no me voy a extender más, simplemente decir que para CRUE, ¿no?, para CRUE TIC, para CRUE Docencia, en general, para CRUE, esta es una iniciativa de altísima prioridad porque nos tiene que permitir hacer una política de diseño razonable, a la vez realista, pero a la vez ambiciosa, de por dónde tiene que ir la enseñanza en todo lo que tiene que ver con el apoyo digital en el futuro. Y eso es clave para que la enseñanza universitaria en nuestro futuro inmediato, en nuestro país, funcione. De tal manera que yo ya lo dejo aquí, vuelvo a agradecer a todos los que han participado, y creo que lo verdaderamente importante es que quienes conocen y quienes han estado, ¿no?, y están en el estudio nos cuenten los resultados del mismo. De manera que por mi parte nada más y muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, querido Ángel. Bueno, pues tiene la palabra Itzpun Puni, para intervenir en el nombre de JRC, de la Unión Europea. Cuando quiera, Yves. Muchas gracias, Juan, Ángel, y buenos días a todos y todas. Para mí también, para nosotros, es un gran placer y un honor de poder estar con vosotros en la presentación de los primeros resultados de este autodiagnóstico sobre la competencia digital del profesorado universitario en España. Es fruto, como han dicho Ángel y Juan, de una colaboración voluntaria, pero muy exitosa, creo yo, entre CRUE y la JRC, que ya empezó desde principios de 2018, desde la sede aquí en Sevilla de la JRC. Como sabéis, la JRC forma parte de la Comisión Europea. Somos la rama de investigación y de estudios internos de la Comisión que apoya con evidencias científicas la política europea y de sus Estados miembros en muchos ámbitos, como el cambio climático, las políticas fiscales, pero también la educación y formación y el empleo. Y justamente uno de los retos para la educación y la formación es claramente la competencia digital docente. Es reconocido también en el contexto de la política europea, en el Plan de Acción Digital, de Educación Digital de la Comisión Europea del octubre de 2018. El DEAP prevé también el lanzamiento de una nueva herramienta de autorreflexión de competencia digital para profesores, se va a llamar Selfie for Teachers, que será lanzada en octubre de ese año en un evento apoyado por la presidencia eslovena del Consejo de la Unión Europea y para la comisaria europea también responsable de la educación y formación, María Gabriel. La herramienta Selfie for Teachers tendrá una nueva plataforma tecnológica y tiene el foco exclusivo en la educación primaria y secundaria, partiendo del marco conceptual de DISCOMP-EDU. Para la educación superior, de momento seguimos usando la herramienta Check-in en la plataforma EU Survey, pero con el nuevo instrumento revisado para la JRC en colaboración con CRUE. El marco DISCOMP-EDU, en cual se basa la encuesta de autorreflexión, está siendo adaptado y utilizado por varios países europeos como un marco europeo de referencia en competencia digital del profesorado, así como ya lo es en España. Y, como han dicho también Juan, mejorar la competencia digital educativa
y de la población forman parte del nuevo plan de recuperación, transformación y resiliencia España Puede para el Fondo Europeo Next Generation EU. España también es el primer país en utilizar la nueva versión para la educación superior. Y por eso estamos muy orgullosos colaborando con vosotros. Y esperamos que la metodología de investigación representativa que hemos aplicado aquí conjuntamente sirva de modelo para otros países europeos. También esperamos que los resultados del estudio en España se desarrollen en iniciativas concretas para mejorar la competencia digital del profesorado y la enseñanza universitaria dentro del contexto de la digitalización de la educación. Seguimos colaborando con CRUE en la elaboración de un informe de los resultados de la encuesta de manera bilingüe, español y inglés, y también vamos a hacer un artículo científico sobre la metodología utilizada. Esto también es de especial interés para nosotros, para la JRC, como centro de investigación, documentar y diseminar el aspecto científico de la encuesta de autorreflexión. Pues queremos agradecer a todos los involucrados en ese proceso, que efectivamente son muchos. Todo el equipo de CRUE trabajando de manera totalmente voluntaria con nosotros, a los coordinadores de las universidades que hicieron un seguimiento fundamental para el éxito de la encuesta. Como han dicho, más de 5.000 profesores de 53 universidades, a los profesores que participaron y sobre todo agradecer a vosotros, a ustedes, rectores y vicerrectores y administradores de las universidades por el apoyo y por creer en esa iniciativa. Muchas gracias. Muy bien, pues gracias a ti, Yves, por tus palabras y también por la magnífica predisposición del JRC para colaborar con CRUE en estos años en este magnífico proyecto. Bueno, a continuación, como ya había comentado, van a ser Juan Ramón Velasco de la Universidad de Alcalá de Henares y Pedro Miguel Ruiz de la de Murcia, las que van a dar inicialmente algunos datos de participación, etcétera. Así que, pues, Juan Ramón y Pedro, cuando queráis. Muy bien, pues Pedro, ¿te parece que empiece, que ponga la presentación que tenemos? Sí, la presentación está conjunta, empieza tú y luego ya si hay algún tema yo puedo... Perfecto. Pues vamos a ver si soy yo capaz. Me dice que el anfitrión ha inhabilitado la función de compartir las pantallas de los participantes. Un momentillo, sería bueno que alguien me dejara... Ya lo tienes. Perdón. Vale, gracias. Vale, vamos a ver si yo ahora... Confirmadme, vamos a ver un segundo. Sí, la vemos perfectamente. La estáis viendo bien, ¿no? Ahora. Sí. Perfecto. Bueno, pues la agenda de esta representación, bueno, en primer lugar quiero agradecer las palabras de ambos rectores y de IS, por supuesto, porque, bueno, el trabajo de todo el equipo yo creo que ha sido muy, muy bueno. Esa es mi impresión. Y bueno, pues terminamos aquí una primera fase de este proyecto, pero todavía nos quedan bastantes cosas que hacer, como veremos en ese último punto de siguientes pasos. Vamos a ver un poco pues cuáles han sido los objetivos que nos han marcado ese trabajo y una breve historia del proyecto, una serie de datos globales y luego pues tendremos un primer avance de resultados y algunas conclusiones que nos contarán pues los investigadores que están trabajando directamente en este análisis de resultados. Y, como digo, pues al final los siguientes pasos que daremos. Los objetivos se pueden dividir en estos tres puntos que tenemos y en el primero quiero hacer énfasis en una de las palabras que aparecen, ¿no? El primer objetivo ha sido valorar la percepción que el profesorado universitario tiene de sus competencias digitales. Y es muy importante este concepto de percepción porque el cuestionario no es un cuestionario de valoración, sino que es un cuestionario de la percepción que tenemos como profesores, como investigadores, como profesoras, como investigadoras, de cuáles son nuestras competencias digitales. Y precisamente el tener esa valoración de la percepción es lo que nos va a permitir ver qué necesidades de formación tenemos como profesorado.
entendemos que en función de cuáles son las competencias que nos parece que tenemos menos cubiertas, bueno, pues ahí es donde tendremos que incidir. Y bueno, pues ordenaremos esas necesidades en una segunda fase, hablaremos de las fechas al final, y el tercer objetivo es pues, poder desarrollar elementos formativos que serán elementos online para que puedan ser utilizados pues, por todas las universidades del sistema universitario español de manera cooperativa, realizadas de manera cooperativa. Brevemente, ya se ha comentado que comenzamos ese trabajo previo a finales del 2017 y bueno, pues durante 2019, durante todo este tiempo se empezó a trabajar en cómo debíamos abordar este proyecto. Fundamentalmente el trabajo en ese momento correspondía a CRUETIC. CRUE Docencia se une pues en enero de 2020, a finales de 2019, en principios de 2020, para, bueno, pues entre las dos sectoriales, preparar ese cuestionario y lanzar lo que ha sido un proyecto piloto del que ahora daré algún detalle más, que se llevó a cabo entre septiembre de 2020 y febrero de 2021. Un proyecto piloto que nos ha permitido mejorar el cuestionario, mejorar la herramienta y abordar ese proyecto global que hemos llevado a cabo entre mayo y junio ya de este año. Ese proyecto piloto, como decía, pues partimos del cuestionario inicial, que fue lanzado en 12 universidades que se prestaron voluntarias a colaborar con este proyecto piloto y que tuvo pues, aproximadamente unos 500 participantes, más de 500 participantes. Esto nos permitió hacer un análisis de resultados y validar las preguntas, ver si realmente el cuestionario se entendía bien, si nos permitía discriminar adecuadamente las cosas que queríamos discriminar y poder llegar digamos, a conclusiones sobre el cuestionario. El proyecto piloto fue respondido por personas que fueron elegidas prácticamente a dedo por estas 12 universidades para garantizar que teníamos una respuesta suficientemente amplia. El objetivo no era valorar en ese momento las competencias digitales de nadie, ni su percepción, ni la percepción que tenían estas personas, sino valorar el cuestionario. Y, de hecho, tuvimos muchísimas aportaciones por parte de estos participantes para mejorar este cuestionario. Este cuestionario fue revisado y por fin pues, pudimos lanzarlo, ¿no? Como digo, pues, a partir de mayo de este año. Lo que vamos a ver a continuación son unos primeros resultados del proyecto, de este cuestionario, y veremos, digamos, en el último trimestre de este año podremos ver resultados ya más avanzados una vez que esté hecho pues un análisis más extenso. Como datos globales, han participado realmente 51 universidades. Como veremos a continuación, hemos recibido datos de 57 universidades, pero 6 de ellas han sido datos absolutamente, digamos, espurios, 1, 2, 10 participantes, 5 participantes, pues probablemente de profesores o profesoras que han conocido el cuestionario y que aunque sus universidades no han decidido participar, por el motivo que sea, en el proyecto, pues bueno, pues han querido, como personas individuales, pues participar. Pero, digamos, como universidades en conjunto, pues han participado 51 universidades. En cada universidad seleccionamos alrededor de 220 personas divididas por categorías, ramas de conocimiento y género. Es importante tener en cuenta que no ha sido una encuesta abierta a toda la población, porque una encuesta abierta a toda la población habitualmente a lo que nos lleva es a que respondan los que realmente están más interesados en el proceso y probablemente pues habría desvirtuado los resultados de este estudio. Lo que se hizo fue hacer un muestreo que fuera lo más proporcional posible al número de profesores y profesoras que tenemos en cada categoría, en cada rama de conocimiento y por géneros, y a partir de ahí, pues como digo, lanzar esos cuestionarios a esas personas pues para tener una imagen lo más fiel posible de cuál es la situación en el sistema universitario español. En total hemos tenido 5.073 participantes, que para que nos hagamos una idea es un 4% de la población total de las universidades españolas, que podemos situar alrededor de 125.000. Sería equivalente, para hacer una comparación, a que 1.800.000 personas respondieran a un cuestionario realizado a nivel de todo el Estado. Si vemos que la mayoría de las encuestas que se realizan
pues funcionan con 3.000, con 4.000 personas para la mayoría de los casos, pues imaginaos lo que sería un cuestionario realizado pues con un 4% de la población, como digo, en el caso de España, de 1.800.000 personas. Yo creo que son datos que nos van a dar una validez suficientemente amplia como para estar bastante seguros de que lo que hagamos a partir de este cuestionario pues realmente tiene sentido. Como decía, hemos recibido datos de 57 universidades, aunque 6 de ellas pues, han sido pues, datos en fin, en muy pequeña cantidad. Y está claro que no todas las universidades han tenido el mismo nivel de respuesta. Hemos tenido 9 universidades donde ha respondido más de un 75% del personal al que iba dirigida la encuesta. En fin, 14 entre el 50 y 65, veis en la tabla cómo han quedado los resultados. Y bueno, pues cada universidad ha recibido ya sus datos y tiene la posibilidad de realizar un análisis pormenorizado de cuál es su propia situación. A partir de 60 respuestas, a partir de un 25%, prácticamente entre el 25 y el 50% de respuestas, los resultados tienen una validez aceptable, no tienen la validez que tendrían si hubiera respondido todo el mundo, pero tienen una validez probablemente suficiente como para hacerse una idea de cuál es la situación en la propia universidad, que unida a la información global que vamos a obtener a nivel de CRU de universidades españolas, pues nos permitirá en cada universidad abordar pues las medidas que deseemos tomar. Yo voy a dar un primer titular, una primera conclusión y daré paso inmediatamente después a Marsal y a José Ramón para que sean ellos los que nos presenten el resto de los resultados. La primera conclusión, el titular que podríamos dar del resultado que hemos obtenido es que el profesorado de las universidades españolas percibe que tiene un nivel medio alto, lo que sería un B2 en ese marco de referencia que todos conocemos en competencias digitales. Es una conclusión que yo creo que es muy interesante. Estoy seguro que si hubiéramos hecho este estudio hace 2 años habría sido bastante distinto. El profesorado universitario ha sufrido, entre comillas, una estimulación en competencias digitales enorme en los últimos 16, 18 meses y está claro que nuestra propia percepción estoy seguro de que es bastante mejor ahora, también porque hemos desarrollado más esas competencias. Pero bueno, en este momento esta es la conclusión que podemos tener. Y si queréis, Marsal, entiendo que eres tú quien va a empezar. Entonces, si es así, sí, pues yo voy pasando, si quieres, las transparencias para evitar tener que romper esto y que las subas tú. Vale, perfecto. Muy bien, pues cuando me digas yo voy pasando. Vale, pues bueno, simplemente buenos días a todos y a todas. Vamos a dar un pequeño avance, resumen, digamos, cuatro cosillas, ¿no? Como para ir abriendo boca, por decirlo así, sobre las primeras conclusiones que salen de los datos recogidos. Y bueno, y quería empezar primero con esta, que no deja de ser la distribución, ¿no? de esos niveles de percepción de competencia que como acabamos de comentar, en general, digamos, el punto medio, el punto mediano, de hecho, se sitúa en ese B2, como una competencia media alta, pero es verdad que también es interesante, digamos, repasar un poco la distribución, ¿no? Entonces, si bien vemos que digamos que el punto medio está colocado ahí, es verdad que, por ejemplo, el grupo más numeroso, aunque no muy distinto de ese grupo de B2, es el grupo de B1, digamos que es un grupo que acumula más o menos un 25% del total de docentes, con lo cual sigue siendo un grupo muy a tener en cuenta. Y la suma de los dos, de B1, B2, es ese 50% que se identifica en ese nivel medio, ¿no? Lo que pasa es que ahí hay un sesgo, digamos, en este caso hacia la derecha, ¿no? Que es que hay poca gente, hay pocos docentes que estén, digamos, en niveles bajos de competencia, ¿no? Y eso también es interesante de destacar porque, digamos, que está claro que el punto de inicio parece no ser el 0, sino que parece ser un poco más para allá, ¿no? Y de hecho, hay otro grupo bastante grande que es el de C2, ¿no? O sea, hay 1 de cada 5 docentes que percibe que tiene un nivel de competencia avanzado o muy avanzado, digamos, ¿no? Que es como un líder de esa competencia digital o de la transmisión de la misma.
Entonces, bueno, para tener un poco esa distribución. Si pasamos de transparencia, luego, evidentemente, pues esto todavía le falta profundidad de análisis, pero hemos hecho ya, hemos empezado a hacer comparaciones entre grupos, que era lo que al final nos interesaba más. Y hay varias variables que tener en cuenta, ¿no? Tenemos tanto las variables que pusimos de base para hacer la estratificación, que son básicamente la rama, el género y digamos, categoría profesional, pero hay muchas otras variables que también se derivan del estudio, como la edad, como si qué tipo de perfil de alumnos dan docencia y toda una serie de demográficos adicionales, ¿no? Entonces, aquí voy a poner simplemente los más destacados o los más representativos para, pues, bueno, para tener esas ideas, ¿no? El primero, y al igual en parte esperado, pero que tiene algunos matices interesantes, es el de la edad, ¿no? Y en la edad hemos visto que en estos grupos que se hicieron, que son más o menos por décadas, básicamente se detecta que hay una especie de brecha significativa en el punto de los 50, ¿vale? Es decir, los docentes que tienen más de 50 años tienen una tendencia a percibir su competencia como menor que los grupos que son menores de 50, ¿vale? En particular, los de 60 o más perciben una competencia menor que cualquier otro grupo, es decir, incluso que los de 50 a 59. Y en cambio, los grupos, digamos, más jóvenes, los que van desde 25 hasta 49, no presentan diferencias entre sí, ¿vale? Con lo cual, digamos que la percepción de una persona que haya estado en este estudio y tenga entre 40 y 49 años es prácticamente o básicamente la misma que una persona de 25 a 29 o una persona de 30 a 39, ¿no? Entonces, digamos que esto es interesante de comentar. Es verdad que luego este fenómeno no se da exactamente igual en todas las ramas, ¿no? Y esto para los resultados completos del estudio ya habrá un análisis más detallado, ¿no? Pero básicamente hay ramas en las que este efecto es mucho más acentuado y hay ramas en las que ni se percibe esas diferencias, ¿vale? Siguiente transparencia. Bueno, y luego he puesto aquí como unas 5 observaciones adicionales para también tener esas ideas. Lo primero, y quizás más importante por el punto en el que estamos, es que si a los docentes se les preguntaba en la encuesta cuál era su percepción sobre su competencia digital antes de responder el cuestionario. Es decir, una estimación así propia de cuál era su nivel de competencia digital dentro de ese marco, ¿no? Luego se les preguntaba al final y luego, evidentemente, hay un resultado medido, ¿no? Ahí lo interesante es comprobar que hay una correspondencia bastante clara entre esa estimación previa y el resultado obtenido. Es decir, los que al principio se valoran con un A2 o con un B1, al final resulta que su puntuación es equivalente o es correspondiente a un A2 o a un B1, o al menos, digamos, que en posición relativa se colocan en esas posiciones respecto al resto, ¿no? Entonces, esto es importante porque nos da pistas o nos dice que los docentes tienen una buena estimación de su propia competencia, ¿no? O de, al menos, de la percepción que ellos tienen, que no sobrevaloran ni infravaloran sus capacidades, por decirlo así, ¿no? Entonces, esto nos ayuda también a validar un poco después los resultados, precisamente. Hemos visto ahora hace un momento que la edad parece que marca diferencias en esa percepción de la competencia digital, pero otros de los demográficos que se han utilizado para estratificar no parece que tengan ninguna diferencia significativa, ¿vale? Ni la categoría profesional, es decir, si es profesor permanente o no permanente, ni la dedicación, si es a tiempo completo o a tiempo parcial, ni el género, ¿no? Si es hombre o mujer, en este caso, parece que haya una diferencia significativa, ¿vale? Es verdad que luego, bueno, siempre puede haber matices, ya os digo, en función de la rama, en función de algunos otros aspectos, pero así en general no parecen ser nada significativas, ¿no? En cambio, entre ramas sí que hemos visto diferencias, ¿vale? Y bueno, así simplemente lo dejo ahí. De nuevo, hay que verlo más en profundidad, pero básicamente nos encontramos que los docentes de las áreas de ciencias sociales y jurídicas y artes y humanidades tienen una percepción de la competencia digital más elevada
que, digamos, que el resto, ¿no? Es decir, tienen una percepción más positiva de sus capacidades o de sus competencias, ¿no? Y luego, pues el resto de grupos, ingeniería y arquitectura, se coloca como entre medias y ciencias de la salud y ciencias puras, pues tienen una percepción menor de su propia competencia digital, ¿vale? Hay otras cosas, bueno, también interesantes, como que hemos visto que los docentes que imparten en posgrado tienen una tendencia también a tener unas puntuaciones más elevadas en esa percepción que no los docentes que imparten únicamente en pregrado o en grado, digamos. Y había otras preguntas que estaban como orientadas también a tener un perfil de las percepciones que tenían los docentes respecto a las universidades o respecto a los esfuerzos para la digitalización, digamos. Y ahí, bueno, nos quedan muchas variables todavía por trabajar, de la misma forma que nos quedan por trabajar las áreas particulares de ese marco de Gicomedu, pero hemos visto que, por ejemplo, la percepción que tiene un docente de que la universidad actualiza y mejora la infraestructura técnica, digamos, para las competencias digitales, se corresponde precisamente con una mayor percepción de su competencia digital, ¿no? Que es algo también relevante porque al final indica que si el docente percibe que se hace un esfuerzo en este ámbito, él, digamos, de alguna forma se beneficia o le da más confianza precisamente sobre sus competencias, ¿no? Que aunque sean cosas indirectas. Y bueno, hasta aquí un poco el avance de resultados o un pequeño abrebocas, digamos, sobre esto. Así que más conclusiones o más completas las tendremos en el informe final. Muy bien, pues muchas gracias, Marçal. Efectivamente, en los siguientes pasos pues tienen que ver precisamente con ese informe científico que ya se ha empezado a elaborar y que esperamos tener terminado durante el cuarto trimestre de este año, del 2021, de finales de octubre, noviembre, más o menos por ahí es la fecha que tenemos estimada, y en el que, bueno, pues se desarrollará con más nivel de detalle pues todas estas conclusiones que Marçal nos estaba avanzando. A partir de ese informe, pues lo ideal es no perder mucho tiempo y en el primer trimestre de 2020 pues analizar esas actividades formativas en competencias digitales que como universidades podemos empezar a desarrollar o podemos empezar a utilizar, porque muchas actividades formativas ya existen, ya hay universidades que las tienen y que, bueno, pues nuestra intención es que podamos hacer un catálogo de esas actividades formativas de manera que cualquier persona, cualquier PDI de cualquier universidad pueda acceder a ellas y tratar de mejorar sus competencias digitales. En todo caso, habrá que desarrollar algunas, casi con seguridad, y ponerlas en marcha, y ese será el siguiente paso, ¿no? Entre el segundo trimestre ya de 2022 y todo el curso 2022-23, pues desarrollar estas actividades y poner en marcha todo este proceso. Y me queda poco más que agradecer, por un lado, a todo el equipo que ha estado trabajando, en fin, todo el esfuerzo desarrollado para poder realizar este cuestionario y junto a este equipo, pues todos los coordinadores y las coordinadoras de todas las universidades que, bueno, pues hemos sentido vuestro apoyo y hemos sentido pues ese trabajo que se estaba haciendo en las universidades y que creo que ha sido enormemente valioso, de hecho fundamental para que hayamos podido tener estos resultados. Así que a todas vosotras, a todos vosotros, muchas gracias. Muy bien, bueno, pues no sé si Pedro o Juan Ramón Lacalle, que no han intervenido, querían añadir algo. En todo caso, ya adelanto que podemos, como no hemos tardado demasiado, podemos abrir, si es que al lugar, un pequeño turno de intervenciones, por si alguien quiere preguntar alguna cuestión o alguna duda, que lo haríamos levantando la manita de la aplicación. Pedro y Juan Ramón, ¿queréis añadir algo o directamente pasamos a si hay alguien que quiera preguntar algo? Bueno, no, por mi parte yo creo que podemos pasar directamente a las preguntas. Se ha explicado bastante bien el tema y la verdad que la clave aquí sobre todo es agradecer a la participación y en ese sentido, como muy bien dice Juan Ramón,
gran parte de la culpa del éxito de participación que hemos tenido es gracias a los coordinadores de cada una de las universidades, ¿no? Que han hecho una labor fantástica por conseguir un número suficiente de muestras en cada una de las instituciones, con lo cual muy, muy agradecidos. Perfecto, muy bien. Bueno, pues no sé si alguien quiere preguntar algo. No veo ninguna mano levantada. Sí, Marta Oliva. Pues Marta. Hola, buenos días. Bueno, como ya ha dicho compañero Pedro, soy Marta Oliva de la Universidad de Lleida. Y más que una pregunta, bueno, sí, bueno, primero de todo agradecer muchísimo todo el marco que hay del cual nos estamos beneficiando todas las universidades. Un momento que creo que tengo mucho ruido. Perdón, justo estaban sonando las campanas. Y quería agradecer pues todo el marco que nos han dado y estos resultados previos. Sí que me ha parecido curioso el resultado por brancas de conocimiento y quería preguntar si había habido mucha diferencia de participación entre las brancas de conocimiento, porque yo he hecho solo una revisión así preliminar en mi universidad y me parece que está como al revés todo este resultado. Nosotros hemos tenido muchísima poca participación, por ejemplo, en humanidades. Y entonces supongo que se han atrevido a responder solo aquellos que se sentían seguros. En cambio, en otras brancas de conocimiento han respondido muchísima más gente. Y bueno, me ha sorprendido un poco este resultado preliminar. Si podéis hacer un poco de valoración en relación con la participación. Gracias. Sí, supongo que respondo yo, que hemos estado mirando los datos. Simplemente ahí tengamos en cuenta que el análisis a nivel global, entonces ya se entiende que a nivel de cada universidad en particular puede haber pues diferencias respecto a ese resultado, porque evidentemente cada universidad tiene también un perfil distinto en el tipo de titulaciones que da o en dónde tiene más estudiantes, ¿no? Pero a nivel global nacional, para entendernos, el porcentaje de respuestas es muy parecido al total de docentes que hay en cada una de las ramas, ¿vale? De hecho, por ejemplo, en ciencias sociales es prácticamente exacto, corresponde que hay un porcentaje exactamente igual, que creo que es como 1/3 del total de docentes, y luego es verdad que hay un pelín de sobrerepresentación, pero muy, o sea, y no es relevante, es irrelevante, de ingeniería y arquitectura y artes y humanidades, curiosamente, y son en todo caso los de ciencias los que a nivel total estatal han respondido un pelín menos, ¿no? Pero digamos que los grupos sí que se corresponden con lo esperado y evidentemente luego digamos que lo que tenemos son grupos muy grandes que mezclan las 51 universidades y por lo tanto se espera que digamos que de alguna forma compensen los posibles efectos que haya dentro de cada institución. Es verdad que luego dentro de cada institución os vais a encontrar diferencias seguro, porque es como una observación individual dentro de ese global, ¿no? Entonces, bueno, eso claro que puede ocurrir. Es decir, en ningún momento esperéis que os salga las mismas conclusiones, ¿no? Y de hecho es una de las partes interesantes, que es que cada universidad puede luego sacar sus propias conclusiones sabiendo además las conclusiones globales, ¿no? Así que puede ser perfectamente que haya diferencias en este sentido. Veo alguna palabra pedida más. Veo a Manuel Area y Ernesto Anavitarte, al menos. Sí, hola, soy Manuel Area de la Universidad de La Laguna. Pues Manuel. Sí, simplemente nosotros quisiéramos replicar el estudio con la base de datos obtenida en nuestra universidad, ¿no? Entonces, ¿podrían compartirnos cuál es el diseño metodológico del estudio? Es decir, qué cruce de variables han realizado, qué estadísticos y cuestiones de este estilo. Bueno, de momento simplemente se han realizado test ANOVA entre grupos en las digamos, variables que hemos considerado interesantes, que básicamente ha sido, de momento, un poco casi a ciegas, ¿no? Intentando buscar todas las combinaciones posibles. Es verdad que en la segunda fase o en la fase ahora de más de refinamiento de cara al informe, habrá que
digamos, también pensar un poco con lógica cuáles son, por ejemplo, los cruces o las interacciones entre variables que pueden ser interesantes o relevantes, porque es que si no tenemos una cantidad de demográficos y de otras variables categóricas que son, digamos, al final infinitas en combinaciones, ¿no? Entonces, bueno, cuando vayamos a hacer el detalle para ese informe final, ya afinaremos un poco, pero básicamente lo que estamos haciendo para este informe preliminar es pues, cruzando con cada una de las variables, haciendo los ANOVA y luego los análisis par a par para ver esas diferencias entre grupos. No sé si Ernesto. hay algo más. Bueno, primero, Ernesto Navitarte de la Universidad de Cantabria. Lo primero es agradecer, por supuesto, a todos los participantes el estudio y el trabajo realizado. Y yo sí que querría, a la vista de la primera pregunta que se ha hecho, insistir en algo que ha dicho Juan Ramón. Y es que yo creo que no debemos de perder de vista que esto es un estudio de percepción del profesorado. Esto, porque al principio se dice mucho y luego al final acaba en la prensa y se ha olvidado la palabra percepción. A mí me han sorprendido algunos datos, no, con lo cual no quiero decir, el dato que ha apuntado la compañera es evidente, quiero decir, yo comprendo lo que me decís, entiendo que los datos están bien resueltos, pero claro que la percepción del ámbito de humanidades o de jurídicas y sociales sea mejor que el de ingeniería de ciencias es muy poco verosímil, con todos los respetos. Quiero decir que puede ser también que parta un poco de la autoestima, de la previsión que uno tiene y el conocimiento previo. Entonces, en ese sentido, el comentario de Juan Ramón es más que pertinente, o sea, nos quedamos en la percepción. Y luego hay otro dato que no se ha comentado, que a mí me ha sorprendido también mucho y va también en esa línea de algo que no es muy creíble a priori, ¿no? Con un cierto análisis riguroso, o sea, creíble sí el resultado de la encuesta, sino como algo que sea real. Es ese porcentaje tan alto de C2. Estamos hablando del orden del 20-25, hablo de memoria porque se me ha pasado, claro, tener un nivel C2 de competencia, creo que lo ha dicho Marçal, ha hablado de liderazgo, o sea, de gente que, bueno, esto me suena a algo un poco excesivo, quiero decir, en un ámbito de estos, tener un C2, igual en un idioma, pensemos, es tener un nivel de conocimiento y tal altísimo, entonces también puede haber ahí una cierta valoración personal. Hay algo ligado a esto, pero que también es importante y sé que es complejo, pero sí que me gustaría plantearlo. ¿Hasta qué punto o en qué hay alguna previsión o tenemos alguna idea de la posibilidad, o si eso sería posible, la posibilidad de evaluar al profesorado? Es decir, aunque fuese una evaluación voluntaria, no lo que es establecer una encuesta de percepciones, sino una evaluación un poco más rigurosa para poder establecer niveles. Sé que es difícil, es muy complicado, pero en el ámbito de la educación no universitaria, pues ya hay, yo creo que nos llevan una pequeña delantera al respecto. Entonces, ¿es esto posible? ¿Lo prevéis como algo a muy largo plazo, a medio? En fin, creo que esa sería la clave, al margen de utilizar esta información, como habéis dicho, y creo que va a ser muy útil para que las universidades podamos también elaborar nuestros planes de formación o enfocarlos o darles un determinado dirección. Sí que me parecería lo otro muy importante, tener datos reales de evaluación del PDI para poder tener una idea más realista. Si queréis, respondo yo. En principio no teníamos previsto hacer una evaluación como tal del profesorado, no estaba previsto en este estudio, pero sí que entiendo que en el momento en que tengamos ese material formativo, esas acciones formativas puestas en marcha, a partir de ellas sí se podrá evaluar pues cuál es realmente esa competencia digital. Pensemos, por ejemplo, en que alguien que piensa que en una competencia digital concreta, recordemos que hay 25 ámbitos, piensa que tiene un nivel B2, va a acudir a la formación que le va a permitir acceder al nivel C1, ¿vale? Que la actividad que sea. Y al hacer esa actividad es posible que es cuando nos demos cuenta que realmente su nivel no es un nivel B2, sino que a lo mejor el nivel de partida es un nivel B1, que ha sido demasiado optimista en su valoración. Y es algo que puede ocurrir. Pero yo creo que hasta que no hagamos esas acciones, desde luego dentro de nuestro diseño de proyecto no está previsto. O sea, no está previsto que haya una evaluación como tal.
Si viéramos que hay alguna manera fácil de hacerlo antes de arrancar todo este proceso, pues lo podríamos hablar, pero yo creo que eso deberíamos hablarlo ya en el seno de alguna reunión de las sectoriales y valorar el esfuerzo que puede suponer y qué metodología deberíamos emplear para hacerlo, que no me parece fácil, no es sencilla, seguro. Si me permitís en ese aspecto añadir una pequeña cuestión. La diferencia fundamental, efectivamente, entre esta percepción y una evaluación real del profesorado, sobre todo tiene que ver en la necesidad de evidencias. Es decir, ahora mismo, si veis el tipo de cuestiones y preguntas que se lanzan en la encuesta, sobre todo van muy relacionadas y muy ligadas a lo que hace el docente en su docencia, básicamente en su día a día, ¿no? Pues qué tipo de herramientas utiliza, qué tipo de metodologías emplea, cómo hace ciertas cosas. Entonces, realmente no es solamente cuestión de que tenga ciertos conocimientos en medir la competencia digital de un docente, sino que lo que harían falta realmente es evidencias de que realmente está usando y con ese cierto nivel de competencia esas herramientas o esas formas de proceder. Yo sin duda alguna creo que esa cuestión que plantea ahora mismo Ernesto es clave y es fundamental, y la realidad es que no hay una respuesta a ello en ningún otro ámbito, no solamente universitario, sino si vamos también incluso a preuniversitaria, FP, etcétera, a nivel nacional. Es decir, la gran cuestión es cómo puedo evaluar y certificar la competencia digital de mis docentes. Y sin duda yo creo que ahí hay un nicho de trabajo bastante interesante y bastante amplio, que creo que podría ser fruto de esa continuación de la colaboración. Yo veo que es un tema interesante a nivel universitario. Muy bien. Yves Puni también ha pedido la palabra y luego Xavier María Triado. Sí, gracias. Solo indicar que creo que también, bueno, la discusión es importante, ¿no?, entre percepción y evaluar. Pero también creo que hay que calificar un poquito más qué significa en nuestro caso aquí la percepción. Porque los tipos de preguntas que tenemos en el cuestionario, que no son tipos de preguntas diciendo, tú piensas que eres bueno o malo, o qué nivel piensas tú que tienes en utilizar los recursos abiertos en tu enseñanza. Digo, no, yo soy muy bueno, o yo soy regular, o este tipo de preguntas no son. Las preguntas son más preguntando las prácticas, qué están haciendo los profesores en su práctica diaria. En todos los ámbitos. Entonces, no es lo mismo. Bueno, sigue siendo una percepción, ¿no? Pero no estamos preguntando la percepción de su nivel de competencia. Estamos más preguntando sobre sus prácticas y eso utilizamos como un proxy para entender la competencia. Yo creo que sí puede ser interesante de calificar esto un poquito más en el futuro también de la noción de percepción. Gracias. Muy bien. Xavier María Triado también quería preguntar algo. Hola, buenos días. Soy Xavier Triado de la Universidad de Barcelona y primero daros las gracias por el trabajo que habéis hecho. Nosotros somos un equipo que llevamos ahora 6 meses justo y nos hemos unido, digamos, en la parte final y la verdad es que nos ha servido bastante. Nos ha costado un poco que contestaran, tuvimos que apelar a sentimientos casi, de hacernos el favor de contestar porque el profesorado no es fácil. Que responda a encuestas, pues están un poquitín hartos, pero en fin, que creo que es una buena herramienta y coincido con lo que ya hemos dicho otras veces con Manuel Aria, que ya ha comentado que nos gustaría pasar esta encuesta después, si es posible, en nuestra universidad. Y es verdad, como decía Yves, que es una encuesta de percepción que tiene algunos matices porque te hace aplicarlo un poco, pero bueno, sigue siendo una percepción de si hago o no hago. Entonces, siempre es un punto de partida y esto nos posicionaría subjetivamente. Y luego, como ya ha comentado Juan Velasco, a nosotros nos gustaría, pensábamos luego hacer como un pequeño test. Es decir, una vez hayan contestado, no sé cómo, pero probar con alguna evidencia para ajustar ese nivel en el cual están. Porque hay gente que se infravalora, como también ha salido, y hay gente que se sobrevalora, ¿no? Entonces, hay que contrastarlo siempre con unas evidencias que sería muy bueno, pienso después, aparte de esa formación, poder establecer unas certificaciones que sean de todas las universidades. Un nivel de certificación no sé qué tendría que hacer. Nosotros estábamos pensando que igual lo puede hacer el ICE, que tenemos nosotros llevamos el Instituto de Desarrollo Profesional, que hace la formación del profesorado, pero unir la
digamos, un punto de partida, un diagnóstico, a unirlo a unas evidencias que sean formativas. Porque ahí sí que puedes empezar, como habrá que hacer algo, pues poder dar una certificación y decir, bueno, pues catalogar también los puestos de trabajo en los cuales, que me dice el profesor de posiciones, dice, pues tú tendrías que estar en este nivel y ver cómo te ayudo a que llegues a este nivel, ¿no? Yo creo que esto podría ser una cosa interesante. No es propiamente una pregunta, pero sí que es una reflexión a partir de del trabajo que habéis hecho y para que sepáis alguna cosa que tenemos en la cabeza por si, bueno, si queréis compartirla, por si queréis opinar y corregir en algo. Muchas gracias, nada más. Muy bien, gracias, Xavier. Bueno, yo, perdonad que en fin, meta una pequeña cuña. Yo sí creo, y lo hemos hablado en muchos foros, que el tema de la certificación de competencias digitales va a ser un tema clave para el futuro, ¿no? No es un tema sencillo, evidentemente, pero sí que es obligado, ¿no? Por lo tanto, alguna solución tendremos que darle. Veo también que preguntan por el chat, Mari Carmen de la Carlos III, si es posible extender el estudio al resto de toda la población universitaria. Perdonar, es que no podía levantar la mano porque estaba desde la aplicación web. Sí, la pregunta no era, gracias Andreina por la respuesta. Bueno, primero gracias a todos por el trabajo, por el apoyo que nos habéis dado a los coordinadores. La pregunta no es tanto si los profesores pueden hacer la encuesta, que ya nos comentaba Andreina que sí que a través del check-in, de la herramienta esta de check-in se va a poder hacer, sino más bien si vamos a poder recoger cada universidad los resultados de las encuestas que realicen nuestros propios profesores para poder extender el estudio que tenemos ahora con un porcentaje de la población a toda la universidad. Muchas gracias. Bueno, no sé si la propia Andrea, que no la había saludado porque no había visto que estaba, pero bueno, me alegro de saludarte, Andrea. Si puedes contestar o alguien pueda responder a Mari Carmen. Gracias, Juan. Mari Carmen, yo creo que con respecto a los datos, es Marsal que está trabajando con ellos y no sé cómo va a disponibilizar para las universidades, ¿vale? Pero quiero aprovechar, ya que estamos hablando sobre los demás profesores que a lo mejor quieren participar de la encuesta, que no lo han hecho porque no les ha tocado, que podrán hacer en la herramienta check-in y así también como hemos dejado abierto para que las universidades que quieran traducir a sus idiomas regionales o locales que puedan hacer la traducción y que intentaremos disponibilizar, ¿no? Por ejemplo, a catalán, ¿no? y otras maneras de hablar el español, que puedan, por favor, enviarnos, ¿vale? Que así disponibilizaremos ahí también. Gracias. Marsal, no sé si puedes comentar algo adicional a esta cuestión. Sí, no, pero creo que no, o sea, que la pregunta era si tendrían disponibles las universidades las respuestas de los profesores que en el futuro hagan la encuesta. Yo ahí sí que no tengo acceso a la plataforma ni a sacar los datos, no sé si... Claro, no hace falta que sea algo que esté disponible en todo el tiempo, pero si nos abrís a las universidades una ventana de decir, bueno, pues durante todo este mes se pueden recoger los datos y devolvérselos a las universidades, la verdad es que sería de bastante utilidad. En las reuniones de coordinadores ha habido varias universidades que lo hemos estado solicitando. Pero bueno, que no es necesario que sea algo, porque entiendo que tiene complejidad a lo largo del tiempo, sino que a lo mejor se puede abrir una ventana de un mes o de 15 días o de lo que se vea razonable. Ay, Carmen, perdón, es que yo no había entendido lo que decías. Entendía que se refería a la encuesta que ya habían hecho, ¿no? Pero quieres decir a los demás profesores, ¿no? Que claro, no sí, lo siento, es que no lo he explicado bien. La cosa es, nosotros hemos pasado esta encuesta modificada para las universidades a un porcentaje de nuestra población. Nos gustaría hacer el estudio extensivo al resto de los profesores, pero poder recoger esos datos, porque claro, el estudio tiene un beneficio para el profesor que recibe la autorreflexión, que para eso nos valdría que utilizaran el check-in que tú nos comentabas, pero a nivel institucional sí necesitaríamos recoger los resultados de la encuesta para extender el estudio. Entonces es eso, y si se puede abrir una ventana en la que se pueda recoger esa información. Bueno, entonces me permito contestar porque todos los datos están en los servidores, ¿no? de nuestra herramienta el check-in. Lo que solemos hacer en casos específicos, cuando hay un grupo específico que quiere sus resultados, pedimos que ese grupo utilice un código a partir del cual, una vez que se termina la colecta de datos, pasamos los datos anónimos, ¿no? y agregados a ese grupo, ¿vale? Pero claro, depende de la cantidad de universidades. Entonces, yo voy a decir lo siguiente, que si hay universidades que quieran hacerlo, que a lo mejor tenemos que ver si tenemos la capacidad de pasar, porque es un proceso manual, muy manual, ¿no? Lo descargar los datos y pasarlos. Entonces, que si las universidades que quieren, que puedan dejarnos saber, y ahí lo vemos, si desde nuestra parte podemos de verdad atender a todos estos pedidos, si hay más de una, más el caso de la
tuya, ¿no? Y si no, ¿cómo lo haríamos? ¿Vale? Yo no quería contestar desde ya que sí o que no, porque creo que va a depender de la cantidad y cómo podemos hacerlo a partir del grupo que estamos trabajando en eso, porque a lo mejor podríamos intentar ver una solución. Por lo que dejo abierto y a lo mejor, si podéis enviarnos una solicitud de interés, creo que a partir de ahí podríamos mirarlo. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Bueno, yo creo que confío en que tanto Juan Ramón como Pedro están tomando nota, yo he tomado alguna también, de algunas de las cuestiones que se han planteado aquí y quizá, bueno, pues habría que en un momento determinado trasladar a los responsables, a los coordinadores de cada universidad, pues, bueno, efectivamente, qué opciones tendríamos de ampliar esta cuestión, ¿vale? Lo vemos, o lo veis fundamentalmente vosotros y en lugar de dejar la cosa abierta, quizás convendría mandar algún tipo de información a todas las universidades concretando esta cuestión. Lo habláis con Andrea, con Yves y, en fin, lo concretamos para que no quede en el aire y que sea una cuestión, digamos, poco precisada para el resto de universidades. ¿Bien? Correcto. ¿Veis? Ya empiezo a ver aquí varias universidades que estarían interesadas, seguramente la mayoría. Por eso yo creo que es importante que se organice esta cuestión y que se mande información bien estructurada, con plazos, con opciones, en fin. Y yo creo que eso es la mejor forma de organizar. ¿De acuerdo? Bueno, si dejo el tiempo, casi todas las universidades van a poner que están interesadas. Estoy convencido, ¿no? Bueno, no veo ninguna palabra más. En todo caso, tenemos ya pasada la hora que más o menos tenemos prevista, así que yo creo que ha sido interesante. En este punto intermedio del proceso de esta última fase, el haber presentado esta información y sobre todo el haber tenido una pequeña realimentación por parte de todos, y yo creo que en ese sentido creo que esta hora que hemos dedicado a esta cuestión pues ha sido. Como inicié la presentación, pues acabo mi intervención. Muchas gracias a todos por el trabajo, los que habéis participado, a los coordinadores y a todos por la asistencia. Y supongo que Ángel quizá también querrá despedirse, no sé. No, nada más solo despedirme, volver a agradecer el trabajo de todos, tanto por supuesto del GRC, de Juan Ramón, de Pedro, de Marsal, en fin, de todos los que habéis participado y muy importante de todos los coordinadores, ¿no? en cada universidad que han hecho posible realmente el que ahora dispongamos de estos datos. Creo que será una información enormemente valiosa, como decíamos. Y nada más por mi parte, Juan. Gracias. Muy bien, pues yo creo que con esto podemos dar por cerrado la mini jornada y nada, pues esperemos que para el año próximo, octubre, noviembre, podamos presentar ya el informe definitivo. Muchísimas gracias a todos. Y gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias y feliz verano cuando comencemos. Exacto. A tocar. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Luego, gracias. Hasta luego.